Bueno, he querido tener una serie de varios mensajes acerca de Juan el Bautista. Entonces esta serie se llama Juan el Bautista, el profeta del Altísimo. Y estaremos estudiando durante varios sermones la vida, obra, ministerio, carácter y propósito de la vida del profeta. No deseamos exaltar a tal hombre, ya que él mismo no lo hizo, porque toda su vida apuntó al Señor Jesucristo. Así que igualmente todo mensaje tendrá el propósito de llevarnos al Señor. Consideraremos, entre otras cosas, el entorno familiar que Dios le dio, su desarrollo hacia la madurez, su misión profética y mensaje, su encuentro con Cristo y su muerte. Entonces quiero invitarlos en esta noche a buscar Lucas capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 5 al 14. Lucas 1, versículos 5 al 14. Y después del 18 al 23. El mensaje en esta noche se llama Padres justos delante de Dios. Padres justos delante de Dios. Dice así la Biblia: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Primero vamos a ver vamos a ubicarnos en el tiempo, en lo que está sucediendo acá. Y después vamos a hablar de la vida de servicio de estos hombres, de esta pareja, su vida familiar, y haremos entonces algunas aplicaciones a nuestra vida. Bueno, en la investigación que hace Lucas, el médico amado, aquel que acompañó al apóstol Pablo en tantos viajes en Asia Menor, él hace una diligente investigación de todos los hechos verdaderos de la palabra de Dios. Cuando una persona llega a la verdad del Evangelio, algo que no duda es que toda la palabra es la verdad de Dios. No hay duda en que este libro proviene de Dios. Y en la bondad del Señor tenemos una referencia bastante clara acerca de un tiempo que se da, y en el versículo 5 nos hace referencia a eso. Mateo y Marcos hablan también acerca de Juan el Bautista, igualmente el Evangelio de Juan, pero en una forma diferente. Pero Lucas hace una explicación más amplia acerca del entorno familiar de Juan el Bautista. Y será bueno para nosotros comenzar también por ahí.
Y lo que nos dice en el versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. ¿Quién es este rey Herodes? Es Herodes el Grande. Y no debe ser confundido con su hijo Herodes Antipas, el tetrarca, el que hizo decapitar a Juan el Bautista. Son dos Herodes diferentes. Este hombre nació más o menos en el 74 a.C., y en el 47 a.C. fue nombrado procurador de Judea por Julio César y se le nombró rey de los judíos. Qué interesante. Y cuando nosotros leemos en la Biblia que los magos llegaron a preguntar a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Cómo creen que sonó esa frase en los oídos de este rey? ¿Pero cómo? Si yo soy el rey de los judíos. A veces no entendemos, ¿verdad? Y hasta el contexto que trae todo esto. Este Herodes se le había dado un gran ejército y había hecho gran conquista de pueblos y había tomado mucho poder. Era un hombre que tenía 10 esposas y un montón de hijos. Pero era un hombre terriblemente malo. Este hombre mató a una de sus esposas, a su suegra, mató al hermano de su esposa, mató después a otro hijo. Era un hombre terriblemente malo. Él tenía miedo de que le fueran a quitar el poder. Tampoco con lo que hizo a favor de los judíos logró gran cosa. Este hombre fue el que construyó el templo que estaba en esos tiempos en Jerusalén. Los cimientos de aquel templo de Salomón estaban derrumbados, caídos, fueron removidos, y Herodes comenzó la construcción de este gran templo del cual la Biblia nos habla, 46 años. ¿Se acuerdan que hay una referencia a un tiempo que hacen los fariseos? Ese templo tenía una gran esplendidez arquitectónica. Este rey Herodes puso al frente de este edificio un águila dorada, que era el símbolo romano. Y cuando los judíos vieron esa águila ahí, inmediatamente se fueron encima, unos jóvenes botaron el águila, aquello causó una revuelta, y ya se imagina cómo el pueblo de Israel pudo haber reaccionado a todo esto. Así que este Herodes no gozaba de ninguna simpatía entre el pueblo de Israel. Este rey Herodes fue el que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Era un hombre realmente sanguinario, un hombre malvado. Este hombre construyó este templo donde Zacarías sirvió ahí al Señor. Pero todos estos templos y todas estas estructuras estaban destinadas a terminar, porque solo hay un templo que verdaderamente permanece, y permanece para siempre. Primero en Cristo, pero también en su pueblo, que es la iglesia. Era un hombre realmente malvado, pero a pesar de toda su maldad y a pesar de todo lo que él hizo, nada pudo frustrar los planes de Dios para traer a este mundo al Redentor. Absolutamente nada pudo invalidar los planes de Dios. Rey Herodes, como dice Mateo capítulo 2, versículo 15, tiempo después murió. Fue un instrumento de Satanás, así como lo fue Faraón cuando quiso destruir al pueblo de Dios, mandando a matar a tantos niños. Pero absolutamente nada puede frustrar los planes eternos de Dios. Porque aunque ellos se erijan como reyes de este mundo, solo hay un verdadero rey de reyes y señor de señores. Él es el que quita reyes y pone reyes. Él es el verdadero Dios vivo y verdadero. Y sus planes nunca son frustrados por el mal, porque Dios siempre gana. Dios siempre gana. En medio de este panorama sombrío, en medio de esta corrupción, de esta maldad, de todo lo que se estaba viviendo en medio del pueblo de Israel, en medio de todo esto, la Biblia nos dice lo siguiente en Lucas capítulo 1, versículo 79. Nos dice lo siguiente: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte,
para encaminar a nuestros pies por camino de paz. En medio de las tinieblas vino la luz. En medio de tanto dolor, en medio de tanta maldad, el Señor enviaría aquel que prepararía el camino del Señor y también al mismo Salvador y Redentor de su pueblo. Inmediatamente después, en capítulo 1, versículo 5, nos dice que había un hombre. Este hombre era un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces vamos a hablar de la familia de Juan el Bautista y su servicio a Dios. La Biblia nos cuenta que estos fueron los padres de Juan el Bautista. Su padre se llamó Zacarías, como acabamos de leer. Su nombre significa Jehová ha recordado. Este hombre servía a Dios en el templo bajo la orden de Abías, como lo indica Primero de Crónicas 24:10. Había una serie de hombres que podían servir en el templo. Cuando el pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia, muchas de esas clases se perdieron. Realmente volvieron muy pocas después de los 70 años. Pero después fueron tomadas nuevamente y aquí tenemos una de ellas. Estos hombres tenían el deber 2 veces al año de servir en el templo. Si usted está entre nosotros y no entiende mucho de esto, quiero decirle que el templo del Señor era el lugar donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, iba y adoraba al Señor. En ese lugar se hacían los sacrificios de expiación por el pecado, habían otro tipo de sacrificios, había toda una liturgia, había un lugar especial para cada cosa según el diseño y lo que Dios había mandado. Todos estos actos que se hacían en la liturgia, todo lo que se hacía en los sacrificios, solamente eran un tipo de aquel que vendría un día, que sería nuestro Señor Jesucristo. Hoy ya no tenemos un templo como ese, ni anhelamos un templo como ese. Nosotros anhelamos estar con nuestro Salvador por siempre. Pero en aquel momento era el lugar donde el pueblo de Israel iba y hacía esos sacrificios. Y con la luz que ellos tenían, hasta ese momento, ellos servían fielmente a Dios. La parte más importante de la liturgia en ese momento, recordemos que todos los días se hacía esto, pero el acto más importante en ese momento de la liturgia era quemar el incienso. Era un aceite preparado de forma especial que Dios había determinado. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento de 2 hijos de un sacerdote, Nadab y Abiú. Estos hombres tuvieron una excelente idea según ellos. Ellos presentaron fuego extraño. Ellos quisieron hacer algo diferente en la liturgia y especialmente con el incienso. ¿Sabe qué les pasó? Muertos en la presencia de Dios. Eso nos debe de recordar que nosotros no podemos hacer lo que queremos con las cosas del Señor. No podemos ir a Dios como se nos dé la gana. No podemos dirigirnos a Dios como escuchamos hoy a muchas personas hablar. Recordemos, Él está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Dios ha determinado cómo debe ser adorado y cómo debemos de dirigirnos a Él. La Biblia nos habla de que en libros como Apocalipsis, de que este incienso también se podía tomar, o nos habla también de las oraciones de los santos a Dios, cómo sube ese incienso. Entonces, era un momento muy importante, era muy importante. Ese hombre entraba, el sacerdote, y se encontraba en el lugar más cercano al lugar santísimo. Estaba muy cerca del velo. El velo era aquel que se rompió cuando Cristo murió, que se rompió de arriba abajo. Estaba muy cercano ese lugar a donde llegaba el sacerdote a quemar el incienso. Ahí en el lugar santísimo estuvieron el arca y los querubines, pero ya para este momento no estaban ahí después de la destrucción del templo que Dios hizo mucho tiempo atrás, cuando Él trajo castigo al pueblo de Israel.
Como les dije, el incienso se ofrecía 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Y el hecho que se menciona en capítulo 1, versículo 8, que le tocó por suerte, versículo 9 más bien, que le tocó por suerte, nos debe de asombrar. Era un privilegio único hacer esto. Dios se lo concedió a este hombre, ya que había un propósito en ellos. Ahí en ese lugar donde iba a estar Zacarías, ahí estaban los panes de la proposición, el candelero de oro que tenía esos 7 brazos. Era un lugar muy especial. Zacarías en ese momento fue el encargado de llevar el incienso, llevar las brasas del altar y quemar el incienso, que despedía un aroma especial. En este momento ese hombre hacía una oración ferviente de gratitud por las bendiciones recibidas y por la paz de Israel. Él oraba, el sacerdote oraba en ese momento, el pueblo estaba afuera orando y se suponía que había un tiempo para hacerlo. La Biblia nos dice que el pueblo se extrañaba de que Zacarías no saliera. ¿Y por qué se extrañaba? ¿Qué podía haber pasado? Podía haber muerto delante de la presencia de Dios. Recordemos que aquellos que no confesaban sus maldades y no ofrecían verdaderamente a Dios el sacrificio como Él lo pedía, Él se santificaría en medio de su pueblo. Entonces, después de esto, el sacerdote salía delante del pueblo, hacían lo que llamaban la oración de bendición de Aarón, seguida de cantos y alabanzas, y así terminaba la liturgia de ese día. Durante muchos años, Zacarías fue y sirvió al Señor en esa labor, en medio del templo. Ahora tenemos a su madre, que se llamó Elizabeth. Su nombre tiene varios significados. Entonces, nada más para que sepan, si alguna se llama Elizabeth acá, hay varias, me imagino, se escribe de varias formas, pero la que está aquí en la Biblia, su nombre significa: mi Dios es mi voto o juramento, o mi Dios es mi buena fortuna. Eso es lo que significa. La Biblia nos dice que ella era de las hijas de Aarón. Eso significa que era descendiente también de una clase sacerdotal. Y Zacarías se casó con esta mujer. ¿Era necesario para Zacarías casarse con una mujer así? No, no era necesario. La Biblia lo que requería para el sacerdote, según Lucas 21:14, era que ella fuera virgen. Dice: no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Pero en la providencia de Dios, en los planes soberanos de Dios, Dios arregló que Zacarías tuviera por mujer a Elizabeth, una mujer que entendía plenamente la labor del ministerio sacerdotal. Y yo pienso que esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor, en su soberano poder y voluntad, estaba arreglando todas las cosas para que Juan el Bautista tuviera a su lado unos padres verdaderamente piadosos y que entendieran la labor de que él iba a venir a hacer cuando señalara un día: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios estaba preparando todas las cosas. Elizabeth entonces entendía muy bien lo que su esposo como sacerdote debía hacer. Ella tenía buen conocimiento de la responsabilidad y lo que él como sacerdote debía dar a Dios. Era un matrimonio muy especial y ambos conocían muy bien los mandamientos del Señor. Ellos demostraron amor y respeto al uno al otro. Lucas capítulo 1 versículo 13 nos dice algo muy especial. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. La Biblia nos dice que Zacarías oraba por ella. Él conocía el dolor, conocía la vergüenza que ella tenía delante de los hombres al ser estéril. La descendencia de su esposo estaba en juego. El linaje, el orden de su clase, era necesario continuar. Para muchas mujeres hoy
no tener un hijo no es ningún problema. No es ningún problema. Pero para la mujer que conoce a Dios, uno de sus deseos es poder cumplir los propósitos de Dios en el matrimonio. Y uno de esos propósitos es la procreación. Uno de esos propósitos. Es un pecado delante de Dios que una mujer que está casada no desee tener hijos pudiendo tener la posibilidad. Es un pecado. Hay mujeres que han creído la mentira de Satanás creyendo que la maternidad es un estorbo y un impedimento para su desarrollo personal, que arruinará el matrimonio o que no podrán cumplir con la labor como madres. Eso es una mentira del diablo. Dios, en su perfecto diseño, hizo todo lo necesario para que las mujeres puedan ser madres y puedan cumplir con su labor. Obviamente hay situaciones como estas que estamos encontrando aquí con Elizabeth. Pero Dios, en la generalidad, ha dado esta bendición a las mujeres. Creer que la maternidad no es para usted es dudar de Dios. Eso es incredulidad. Es no ser obediente a Dios. Criar a los hijos en el temor del Señor, hermanas, es una bendición. Es una bendición. Zacarías conocía el dolor de su esposa. Conocía íntimamente la tristeza de ella al ver otras mujeres cuidando, alimentando, disciplinando y guiando a sus hijos en los caminos del Señor. La Biblia nos dice que los hijos son herencia del Señor, son un regalo maravilloso. Y la mujer que teme a Dios debe considerar profundamente eso. Zacarías oraba por ella. Y esto mostró el amor que este esposo tenía por su esposa. Cuando uno predica mensajes como estos, el primer confrontado es uno, hermanos. Como esposos, debemos de considerar, ¿estamos orando nosotros por nuestras esposas? ¿Conocemos nosotros de ellas los dolores, sus tristezas? ¿Conocemos verdaderamente lo que les aflige? Aquellas cosas que hay en su corazón que realmente duelen delante del Señor, en el temor del Señor. ¿Conocemos lo que hay en ellas? La Biblia nos manda a cuidar tiernamente de nuestras esposas. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, voy a leer para ustedes la versión internacional. Ustedes pueden igualmente leerlo, pero me parece que esto lo aclara bastante bien. Dice: de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. ¿Sabe que la oración de Zacarías no fue estorbada? Que la oración de Zacarías llegó a los cielos. Él cuidó y amó a su esposa. Él tenía un cuidado por ella. El hombre creyente que no cuida, no protege, no ama a su esposa, eso es visto por Dios y es un pecado. Ha tenido en poco aquella bendición que Dios le dio al darle una compañera. Está descuidando el pacto matrimonial. Dios cierra sus oídos a las oraciones de aquellos hombres que no cumplen el deber de amar a sus esposas. Y aquí volvemos nuevamente. ¿Quién de nosotros como esposos puede decir que está amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Ninguno. Pero deseamos hacerlo. El que no ama a su esposa no se ama a sí mismo, ya que los dos son una sola carne. Elizabeth tenía en Zacarías no solo un siervo de Dios, sino un esposo el cual le amaba. Y nuestro primer llamado es a ser verdaderamente esposos y cuidar de nuestras familias. Por otro lado, Elizabeth no era una mujer amargada o llena de remordimiento.
Ella gozaba totalmente de la misericordia de Dios, aún no teniendo hijos. En el momento en que Dios la salvó, en que le reveló la verdad de su palabra, en el momento en que ella confió plenamente en aquel Redentor que vendría, ella estaba gozando de la misericordia del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 58. Lucas 1, 58 nos dice lo siguiente: y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿Acaso Elizabeth no tenía la misericordia de Dios? Claro, claro que ya la tenía, pero en su bondad Él ensanchó esa misericordia. Él ensanchó esa misericordia. Dios determinó el tiempo en que ese hijo vendría. Dios sabía que ella y él estaban viejos. Dios sabía que humanamente nosotros tenemos un tiempo para procrear. Pero para la gloria de Dios y para que su nombre sea aún más exaltado en nuestras vidas y toda alabanza sea para Dios, Él nos recuerda lo siguiente. Lucas 1, versículos 36 y 37. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril, porque nada hay imposible para Dios. En medio de nuestras debilidades, de nuestras incapacidades, Dios es más glorificado. Y Dios tenía el tiempo correcto y la forma correcta en que este hijo iba a venir para que su nombre fuera aún más exaltado. Ese mismo reconocimiento de la bondad y la soberanía de Dios fue la que hizo ella misma más adelante. Otras mujeres reconocieron también que de Dios es el poder. Que de Dios es el poder. Primero de Samuel capítulo 1 versículos 1 y 7 vamos a leer. Primero de Samuel capítulo 1. Perdón, 2. Primero de Samuel 2, versículos 1 al 7, dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Hermanos, de Dios es el poder. Para Dios no hay nada imposible. Aquella que llamaban estéril ya no lo es, porque Dios hizo que ella tuviera la capacidad para tener hijos. Cuando los hombres la vieron, no, usted ya no puede tener hijos, es imposible para usted. Ya ha pasado su tiempo, usted está vieja, un médico lo hubiera visto y usted está totalmente imposibilitada. Usted también, Zacarías, no puede. Pero Dios, en su soberano poder, hizo lo que para los hombres era imposible. Dios fue exaltado. Ellos no llegaron a reclamar delante del Señor: Señor, ¿por qué no nos das hijos? Como una mujer lo hizo, ¿verdad? Dame hijos o me muero, ¿recuerdan? ¿Acaso soy yo Dios?, respondió su esposo. O de creer que Dios los había dejado en ningún momento fue así. En ningún momento fue así.
Simplemente Dios tenía, como lo dije, el modo y el tiempo, y todo está en sus manos. Lucas capítulo 1, versículo 25. ¿Cuáles fueron las palabras de esta mujer, Elizabeth? Lucas capítulo 1, versículo 25. Dice así: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Qué palabras más hermosas. El Señor se dignó, Él quiso. Y si Él no lo hubiera querido, igualmente Él es Dios bueno y misericordioso. Pero un corazón que está agradecido con el Señor no le reclama. Nada más agradece sus bendiciones y su misericordia cuando llegan a nosotros, a nuestras vidas. La Biblia no nos dice cuántas veces oró Zacarías por un hijo. Lo único que nos dice es que su oración había sido oída. Y esto debe llenar de consuelo nuestros corazones, hermanos. ¿Cuántas veces oramos y no sabemos cuándo Dios va a contestar? Si hemos ido al Señor por medio de Cristo, confiemos que Él va a contestar en su momento. O aún puede ser que no conteste, porque Él sabe que es lo mejor para nuestras vidas y para su gloria. Debe haber esperanza en nuestros corazones que Dios es un Dios que escucha las oraciones de sus hijos. Los hijos de Dios pueden tener plena confianza que serán escuchados. Igualmente la confianza de Zacarías no estaba en sí mismo, o que él pertenecía a la clase de Abdías y era sacerdote. Porque soy sacerdote, Señor, tienes que contestar mi oración, porque yo te sirvo, porque te he servido todos estos años. Tú tienes que contestar esta oración. No, no fue así. No fue así en ningún momento. La confianza de Zacarías y su alegría y su gozo no estaban en un hijo. Y eso es algo que debemos de comprenderlo. Para el cristiano, nuestra única y verdadera alegría y final es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas 1, 68 y 69. Bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Zacarías tenía su confianza plena y su alegría en su Salvador. Esta pareja sirvió a Dios en su infertilidad y en su fertilidad. Zacarías sirvió en el templo y en lo que tuviera que hacer, ya fuera ofrecer el incienso o hacer cualquier otra labor como sacerdote. Elizabeth amó a su esposo, no se volvió a Dios en rebeldía, sino fue una mujer que amó a Dios y sirvió a su esposo en el ministerio sacerdotal. Y también lo hizo cuando fue su tiempo de ser madre. Un ejemplo para nuestras vidas de una pareja que sirvió al Señor. Ahora veamos su vida delante de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 6. Dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos eran justos delante de Dios. ¿En qué sentidos eran justos estos dos? La palabra justos aquí usada lo que indica es que delante de Dios estaban aprobados, como aquellos que se conducían sin señalamientos por andar en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esta forma de vivir justamente procede primeramente de Dios, que es nuestro Señor y Salvador. La justicia que necesita toda persona para presentarse delante de Dios no es una justicia propia, sino es una justicia imputada o una justicia aplicada. ¿Qué son esas palabras? Explíqueme, por favor. Lo que significa esto es que nuestra justicia está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No está en nosotros, en lo que Él hizo y vivió a nuestro favor, en su vida de perfecta obediencia. No en nosotros mismos. La justicia que nosotros necesitamos es aquella que viene de Dios.
La confianza de Zacarías y Elizabeth no estaba en ellos mismos, sino en aquel que vendría como su redentor, en el Mesías enviado. Su fe estaba puesta en él. Por la gracia de Dios, ellos llegaron a conocer estas verdades. Y igual que ellos, fue necesaria la fe. La Biblia dice en Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio de la fe. Ellos confiaron verdaderamente en aquel que vendría. Nosotros confiamos en aquel que ya vino y que ahora está en los cielos. La doctrina de la justificación por la fe es base fundamental de todo aquel que quiere ir a Dios. No está basada en nosotros o en lo que podamos hacer, sino en lo que ya Dios hizo al enviar a su Hijo Jesucristo para salvación de nuestras vidas. En base a esa justicia es que andamos justamente. En base a esa justicia es que nosotros andamos ahora en una vida en la cual queremos honrar a Dios y vivir vidas santas. Esa vida de justicia es la que demostraron estos dos, Zacarías y Elizabeth. ¿Qué hicieron? Ellos amaban los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amaban verdaderamente, sinceramente, los mandamientos del Señor. Cumplían internamente y externamente los mandamientos del Señor. No solo cumplían el no de la ley, sino también el sí de la ley. Cuando la Biblia dice, no cometerás adulterio, la Biblia nos dice cómo. Muchos de aquellos hombres que eran sacerdotes, que decían tener esposas y conocían estas palabras y conocían los mandamientos de Dios, adulteraban en sus corazones. Tenían esposas, pero saliendo de sus casas, sus ojos se fijaban en mujeres y las deseaban. Pero aquel que ama al Señor, que verdaderamente ama al Señor, dice, no cometerás adulterio. Inmediatamente guarda una vida de pureza sexual. Y aquel que es casado tiene sus ojos, sus anhelos, sus sentimientos, sus deseos en su esposa, la cual Dios le ha dado para amarla y cuidarla. No solo el no, sino también el sí de la ley de Dios. Ellos no eran solamente oidores de la ley, sino eran hacedores de la ley de Dios. Esta pareja era intachable o irreprensibles. No eran perfectos, eran irreprensibles. Eran pecadores. Nosotros recordamos cómo Zacarías, y lo leímos hace un momento, él dudó de las palabras que Dios envió por medio del ángel Gabriel. No eran perfectos, pero sí pecadores, perdonados y confiados en su Salvador. La Biblia nos da a entender que no podían ser señalados como hipócritas, como personas que vivían una religión falsa o de apariencias, sino que vivían en completa sinceridad, amaban a Dios y le temían. La Biblia dice en 1 de Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Estos eran así estos hombres. Recordemos cómo el Señor en muchas ocasiones señaló a aquellos fariseos hipócritas que se paraban en las esquinas, movían sus grandes vestidos, hacían oraciones para que todos los escucharan. Daban sus ofrendas para que todos los vieran, para ser hombres admirados por los hombres. Pero eran hipócritas. Ponían cargas difíciles delante de los hombres que ni ellos mismos podían cargar. Decían que amaban a Dios, pero realmente no lo amaban. Deshonraban a Dios con sus actos. Pero Zacarías y Elizabeth no eran así. La Biblia dice de ellos que ellos eran justos delante del Señor. Ellos no vivían una vida doble. Zacarías no vivía una vida en el templo y cuando llegaba a su casa se transformaba. No era así.
También su esposa no era una mujer que mientras su esposo salía, ella hubiera andado en malos pasos delante del Señor, o estuviera siendo desagradecida o en reproches a Dios, o diciendo, oh mire Zacarías, ¿cómo se va y me deja aquí sola? No, no era así. Eran justos delante del Señor. Ambos vivían individualmente y como matrimonio una vida de devoción a Dios. Y quiero que quede muy claro en nuestros corazones estas palabras. La opinión de Dios es la que finalmente cuenta. Pero nuestro andar delante de Dios también es evidente delante de las personas. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros tuviera la capacidad de ser invisible? Imagínense. Y cuando nos devolvemos a la casa, ese hermano o esa hermana nos sigue. Y se mete a la casa. Y ve cómo vivimos. Ve lo que decimos. Ve cómo le hablamos a nuestra esposa. Ve cómo le hablamos a nuestro esposo. Ve lo que hacemos cuando estamos en la computadora. Ve lo que hacemos con el dinero. Ve lo que hacemos con nuestro tiempo. ¿Cómo nos sentiríamos si una persona pudiera ver todo lo que pasa en nuestras vidas y después nos encontramos con ella y nos dice, yo sé lo que tú eres? Yo sé lo que tú eres. No necesitamos esa prueba. Todos los días vivimos delante de Dios. Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Y Él sabe lo que vivimos en secreto y en público. Él sabe de nuestra vida aquí, en este lugar. Y Él sabe cómo vivimos en nuestros hogares. Él todo lo sabe. Puedes tratar de borrar el registro de tus pecados. Puedes tratar de borrar todos los registros de tu computadora, pero no podrás borrar la culpa de tus pecados delante de Dios. Él todo lo sabe. Y la única forma de borrarlos es ir a Cristo y confiar en su perdón y confesar nuestros pecados. Dios le dio a Juan el Bautista padres piadosos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Unos padres irreprensibles. Juan podía ver a su padre y a su madre y podía ver que ellos no vivían una religión falsa, una vida doble, una religión domiguera. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hijos, para ustedes tener padres piadosos! No padres perfectos, pero padres piadosos. Padres que aman al Señor. Dios te pedirá cuentas, hijo, por esa bendición de haber tenido padres piadosos y no haber escuchado sus palabras. De esas oraciones, de esas enseñanzas, de esos mandamientos y ordenanzas, de esos versículos aprendidos, Dios te pedirá cuentas. Hijo, tus padres pueden llegar a ser un tropiezo, sí, pero al final tú eres responsable por tu vida. Tú eres responsable por tu vida. Tus padres no pueden creer por ti, no pueden arrepentirse por ti, no pueden confesar que Cristo es su Salvador por ti. Eres tú el que debe creer y arrepentirse. Los hijos deben de considerar profundamente todas estas cosas, todas estas bendiciones. Pero por otro lado, qué doloroso es, y qué triste y qué terrible es cuando hay padres que viven una religión falsa. Qué tropiezos son para sus hijos. Y hay de los tropiezos. Hay de los tropiezos y por quién vienen. Dice la Biblia que es mejor agarrarse una piedra de molino de asno y tirarse al fondo del mar. Hay por quien vienen los tropiezos. Padre, que tú no seas un tropiezo para tu hijo.
en lugar de guiarlos, en lugar de amarlos, en lugar de llevarlos a los caminos del Señor, hiciste todo lo contrario. Le diste todas las cosas de esta vida, pero nunca lo llevaste a Cristo. Padre, tú que dices temer a Dios, debes andar justamente delante del Señor en todos sus caminos. Tal vez cuando tus hijos están pequeños puedas engañarlos, pero cuando ellos crecen, ellos se van a dar cuenta quién eres tú. Y qué triste. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¡Qué bendición! De nuevo. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¡Qué bendición hay para hijos que tienen padres justos! El hombre justo es un hombre de integridad. No tiene dos caras o dos vidas. Desea una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. La Biblia nos dice que los hijos son dichosos. Qué bendición es para estos hijos tener estos padres. No debemos de dudar que Zacarías y Elizabeth guiaron a Juan en los mandamientos del Señor, tanto en amonestaciones como en disciplinas correctivas si fuera necesario. Le criaron en el camino del Señor. No se dejaron llevar por la cultura o los tiempos, sino que ellos hicieron todo aquello que el Señor les mandó, ya que así lo habían hecho siempre. Juan el Bautista tuvo un buen ejemplo en sus padres y Juan no despreció la enseñanza de ellos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, dice la Biblia en Proverbios 1:8. Dios puso a Juan en un hermoso hogar. Un ejemplo de matrimonio, de servicio y de fidelidad a Dios, cotidiano, ya que eran padres que amaban y temían al Señor. Y Juan tuvo la bendición de tener a esos padres. No había en ese hogar una división en cómo llevar la vida y la crianza de Juan. Ellos tenían una norma, y esa norma no era la que imponía el gobierno, la que imponía mi familia, la que imponían los vecinos, mis compañeros o lo que me enseñaron en la universidad. ¿Cuál fue la norma de ellos? Los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Y así vamos a criar a nuestros hijos. Y vamos a pedirle al Señor que sea así. No se dejaron llevar por la influencia del paganismo romano o de la cultura griega. Cuán necesario es ayer, al igual que hoy, matrimonios cristianos. Que tengan por encima de todas las cosas obedecer a Dios antes que a los hombres. El amar los mandamientos de Dios y obedecerlos. El mundo nos quiere vender la idea de que debemos de dejarle nuestros niños a ellos para que ellos los eduquen y los guíen y les enseñen. No es así. El mundo nos quiere enseñar cómo debemos de vestir a nuestros hijos. No es así. El mundo quiere enseñarnos que cuando las cosas no van bien en un matrimonio porque hay incompatibilidad, entonces mejor es separarse y hay que explicarle eso a los hijos y los hijos tienen que entender. Y nos creemos esas mentiras. Que la Biblia es anticuada. Que no hay un cielo o un infierno. Que lo más importante en la vida es llegar a tener una carrera o tener dinero o poder. Que ser lo que uno quiere es lo mejor que a uno le puede pasar, aunque esté en contra de la voluntad de Dios. Pero Zacarías y Elizabeth no criaron a Juan el Bautista así. Ellos los criaron en los mandamientos y las ordenanzas del Señor, siendo justos e irreprensibles delante del Señor. Quiera el Señor darnos matrimonios así. Darnos matrimonios para la gloria de Dios, donde se evidencie que deseamos honrar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Tengo unas aplicaciones para este mensaje. Primero, ser cristianos no nos aleja de las dificultades. Zacarías y Elizabeth por muchos años tuvieron tristeza en su corazón al no poder tener hijos. Y no estoy diciendo que ellos no gozaban de Dios,
Sí, gozaban de Dios, pero había una tristeza en su corazón. Y en este mundo vamos a tener tristezas. De hecho, vamos a sufrir por la causa de Cristo. Pero esa tristeza o lo que pasó en su vida no impidió que ellos amaran y sirvieran a Dios. No sé cómo la vejez pudo llegar a afectar a estos dos. Pero a pesar de todo, a pesar de no tener un hijo, ellos amaron a Dios y obedecieron los mandamientos del Señor. Fueron perseverantes, y la perseverancia es una muestra, una evidencia de que verdaderamente somos del Señor. En la sabiduría de Dios, esta prueba para esta pareja les hizo ir a Dios en oración. Dejaron las cosas en las manos de Dios y su fe fue fortalecida. Y su servicio a Dios lo demostró. La ancianidad o no tener un hijo no fue una limitante para vivir justamente delante de Dios. La incapacidad de ellos fue la forma en que Dios fue aún más glorificado. Las pruebas que Dios envía a aquellos que andan rectamente delante del Señor no es porque Dios no los ama o no los cuida. Son más bien bendiciones esas pruebas si nos llevan más cerca del Señor Jesucristo. Son más bien bendiciones. No sé si tú en este momento estás pasando una prueba. Si estás luchando. Pero el Señor permite pruebas y dificultades y tribulaciones para acercarnos a Él. Descansa en el Señor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. En segundo lugar, todo tiempo es bueno para servir a Dios. Todo tiempo es bueno para servir a Dios. No hay templo, esa liturgia terminó, ya no hay servicio sacerdotal. Gracias a Dios tenemos un sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. El trabajo de Zacarías se terminó. Pero nosotros estamos hoy aquí para servir al Señor. Hay quienes fueron salvados muy jóvenes, otros muy viejos. Hay unos que han aprovechado su vida sirviendo al Señor, gracias al Señor, porque así ha sido. Gracias al Señor. Hay otros a quienes el Señor salvó ya viejos y desperdiciaron toda una vida en el pecado y en el mundo. Pero en el momento en que una persona llega al Señor Jesucristo, todas las cosas son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Ahora es tiempo de servir al Rey. Zacarías y Elizabeth eran ancianos que servían a Dios. Nunca es tarde para servir al Señor. Es que ya yo soy viejo. Es que mire mis problemas. Es que mire esto. Dejemos de poner excusas. Si nosotros amamos a Cristo, le vamos a servir. Porque el motor que impulsa el servicio cristiano es el amor por Cristo. Si tú amas a Cristo, le vas a servir. Le vas a servir. Nunca es tarde para servir al Señor. No hay jubilación para el cristiano. No hay jubilación, no hay vacaciones. ¿Qué estoy haciendo en este momento por el reino de Cristo? ¿Cómo estoy sirviendo a aquel que me salvó? ¿Qué estás haciendo hoy por servir a Dios por medio de su pueblo? Si verdaderamente estamos agradecidos de la salvación que hemos recibido, vamos a servir al Señor voluntariamente, sirviéndole a Él. Vamos a servirnos los unos a los otros, como hermanos. ¿Qué puedo limpiar? ¿Qué puedo recoger? No, a mí no me pongan a hacer eso, porque eso yo no lo puedo hacer. A mí pónganme a hacer algo más grande, porque, bueno, ¿qué somos nosotros?
somos siervos y esclavos de Cristo. Lo que me pongan a hacer es que todavía no he descubierto mi don, por eso no estoy sirviendo. El que es de Cristo tiene una disponibilidad para servir. Y sirve a Dios en medio de su pueblo. En medio de su pueblo. Pero no solamente el día domingo en medio del pueblo de Dios, sino toda la semana. Él quiere servir al Señor. Servir a sus hermanos. ¿Cómo le puedo ayudar? Una visita, una ayuda, una llamada telefónica, un trabajo que alguien necesita, yo puedo hacerlo. ¿Cómo puedo ser más hospitalario? ¿Cómo ayudar a esa hermana que ha estado enferma? A ese hermano que necesita una ayuda, a esa hermana que necesita llevar a su hijo a la cita médica y no tiene con quién dejar a sus otros hijos. ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo orar? Hay algunos que dicen, es que lo único que puedo hacer es orar. ¿Cómo lo único? Si en el orar estamos mostrando amor los unos por los otros. Zacarías oraba por su esposa. Y miren la bendición de Dios. De las mejores cosas que podemos hacer es orar. Estamos mostrando amor cuando oramos los unos por los otros. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Sirva al Señor Jesucristo. Él recompensa a aquellos que le sirven fielmente. Finalmente, un matrimonio delante de Dios. Un matrimonio delante de Dios. Matrimonios, nuestras vidas siempre están delante del Señor y daremos cuenta a Dios por nuestros matrimonios, por el ejemplo que fuimos para nuestros hijos, si los criamos en el temor del Señor, si como esposos amamos a nuestras esposas como el Señor nos pide, si oramos por ellas y con ellas, si como mujeres, ustedes mujeres fueron mujeres agradecidas, ya sea que Dios les dio mucho o les dio poco, o el esposo que les dio, o los hijos que les dio. Si lo respetaron a su esposo, si como pareja vivieron piadosamente delante del Señor, nos vamos a enfrentar a esta realidad. Estamos delante del Señor. Nada pasará lejos del Señor, Él todo lo sabe. Pero también Dios sabe que no hay ninguno de nosotros que pueda cumplir perfectamente todos los mandamientos de Dios. No hay ninguno. No hay. Solo hay uno que cumplió perfectamente todos los mandamientos del Señor y las ordenanzas. Fue nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Pero en medio de una sociedad corrupta, sucia, así como vivió Zacarías y Elizabeth, en medio de todo lo que pudo pasar, en medio de tiempos difíciles, Dios levantó un matrimonio para su gloria y dio a Juan el Bautista ese matrimonio tan especial, porque ellos gozaron de la gracia de Dios, de su misericordia. Ellos confiaron en su Salvador. Ellos tuvieron fe en su Redentor, y ese mismo Redentor y esa misma fe, esa misma gracia es la que recibimos hoy como matrimonios para vivir vidas para la gloria de Dios. Es la misma. Si usted piensa que su matrimonio no tiene solución, si usted piensa que su matrimonio va rumbo al desastre, que no hay nada que podrá salvarlo en este momento, yo quiero decirle, para Dios no hay nada imposible. Él le dio a una mujer hijos cuando era estéril, cuando nadie daba esperanza a ella. El Señor le dio esperanza. Hay esperanza para su matrimonio en el Señor. Vaya a Cristo. Vayan a Cristo, tanto individualmente como matrimonio. Búsquenlo a Él. Nuestra confianza no está en nosotros, sino en el Señor Jesucristo.
Los mandamientos de Dios revelan la condición de nuestras almas y nos apuntan a Cristo. Tú necesitas al Señor, aquel que vivió la vida perfecta y sin pecado y se ofreció a sí mismo a Dios para limpiarnos y darnos vida y paz. Quiere el Señor darnos matrimonios que le honren para su gloria. Oremos. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hiciste y cómo preparaste todas las cosas para la venida de tu Hijo Jesucristo. Gracias por los padres que le diste a Juan el Bautista. Gracias por esta pareja, porque son un ejemplo a nuestras vidas. Gracias porque podemos confiar plenamente no en nosotros mismos, sino en la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo. Pero Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir como matrimonios delante de ti justamente. Danos, Señor, hogares que honren tu nombre. Perdóname a mí, Señor, por mis faltas. Y perdónanos. Y ayúdanos, Señor, en medio de nuestras debilidades. Gracias por tus bondades y tus cuidados. Y que sea tu Espíritu Santo que haga que esta palabra quede guardada y que la pongamos por obra. Te alabamos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.